Muchas veces sentimos que algo nos observa cuando estamos solos. Esa sensación de acoso o acecho al que estoy seguro que todos hemos experimentado. No hay por qué preocuparse, pues en realidad no hay nadie. Todo es parte de nuestra imaginación, ¿o no? La verdad es mejor tomar precauciones, pues uno nunca sabe qué hay del otro lado. Si en realidad alguien sigue todos tus movimientos, escondido en las sombras. Esto es lo que le pasó a un hombre, que por no tomar las medidas de seguridad, ya no vive para contarlo. Su historia comienza en una noche lluviosa, en una cabaña en las afueras de la ciudad. El hombre era un respetado escritor y gustaba de aislarse de la sociedad por días, ya que esa era la técnica que usaba para recibir inspiración. Por lo regular, todas las noches que había pasado en la cabaña eran iguales, monótonas, tranquilas, pero esta noche todo cambiaría. El señor se mecía en su silla, mientras sostenía un bolígrafo y una hoja de papel, un poco doblada y maltratada. Afuera de la cabaña se alcanzaba a percibir toda clase de ruidos, pero nada fuera de lo común. Viento, las hojas de los árboles raspando el vidrio de las ventanas, los coyotes aullando, los deslaves de rocas causados por la fuerza del agua. En fin, esto no preocupaba a nadie, mas sí lo enfadaba, pues no lograba concentrarse con tanto ruido. El escritor, frustrado en su intento por conseguir la paz, dejó el bolígrafo y la hoja de papel en una pequeña mesa y se dirigió al baño de la cabaña. Se disponía a tomar un relajante baño. Lo necesitaba bastante. Después de salir de la ducha, tomó una toalla y comenzó a secarse y a vestirse. Después de salir del baño, tomó una cafetera para prepararse un caliente y reconfortante café. Tal vez eso era lo que necesitaba para relajarse. Después de poner el agua a calentar, se sentó nuevamente en su silla y tomó el bolígrafo y la hoja de papel. La lluvia no cesaba, los ruidos no lo dejaban pensar, y justo cuando ya iba a escribir, un ruido completamente diferente comenzó a surgir. Se escuchaba como si alguien golpeara el techo de la cabaña. Era un ruido inquietante, pero no alarmó al hombre. Él supuso que se trataría de algún animal. Minutos más tarde, el ruido comenzó a hacerse más constante y fuerte. El hombre no podía concentrarse, era imposible. Poco después, tomó una escoba y golpeó con fuerza el techo. El ruido se detuvo. El hombre suspiró y volvió a sentarse en la silla y a tomar el bolígrafo y la hoja de papel. Se le había ocurrido un verso. Quien no le teme a nada y afronta los peligros, no es valiente, es un imprudente, pues no sabe lo que es el peligro y pone en juego su integridad. El valiente, sin embargo, es aquel que tiene miedo y aún así se enfrenta a los peligros, pues no deja que sus miedos lo consuman por completo. Un ruido espantoso se escuchó de repente fuera de la cabaña. Parecía como si alguien hubiera tirado algo. El hombre salió de la cabaña con una linterna en mano para darse cuenta que el ruido había sido causado por un costal de basura que algún guardabosques debió haber dejado ahí. El señor se volvió a sentar en su silla y tomó el bolígrafo con la hoja de papel, el cual mantenía impregnada la tinta con el verso tan sublime adornado la vista. Justo cuando iba a escribir, un sonido ensordecedor lo distrajo. Estaba lista el agua para su café. Se puso de pie, tomó una taza y se sirvió el café. Se sentó en su silla, dio un sorbo al café y siguió meditando. Unos segundos después, otro ruido lo sorprendió, pero esta vez era diferente a todos los demás. Sonaba como si algo rasguñara la puerta de entrada, algo que no cesaba, como si estuviera empeñado en entrar. Esta vez, el ruido hizo que la paranoia del escritor se elevara poco a poco.
pues dejó la hoja y el bolígrafo y se dirigió a la ventana para asomarse y ver qué causaba el ruido. Cuando asomó la cabeza hacia la puerta, no había nada. Era muy pronto como para que un animal rasguñara la puerta y segundos después desapareciera por completo de la escena. El hombre se vio sumergido en una maraña de nervios. No sabía que se encontraba allá afuera, y su calma se había irrumpido por completo, pues comenzaba a sentir que algo lo observaba a través de esa ventana, algo que no quería dejarlo en paz, algo que quería desesperadamente entrar. Minutos más tarde, el ruido sobre el techo volvió a surgir, pero esta vez más fuerte. Algo realmente quería llamar la atención del escritor. El ruido sonaba a lo largo y ancho del techo y se dirigía a la chimenea. Entonces el sonido se detuvo. El hombre volteó a la chimenea y vio cómo cenizas y hollín caían desde el exterior. Pronto se comenzó a escuchar una especie de movimiento. Fuera lo que fuera, lo estaba causando los ruidos previos a escuchar una especie de movimiento. Se disponía a entrar por la chimenea. El señor, aterrado, tomó un poco de leña y la puso en la chimenea. Después comenzó a quemarla. Quizá eso lograra espantar a la criatura que quería meterse. El humo comenzó a salir por la chimenea y los ruidos se detuvieron. El escritor se tumbó al suelo, empapado en sudor y con los cabellos de punta. Soltó un leve suspiro y se puso de pie. Quizá todo fue parte de su imaginación. Quizá todo fue causado por la incertidumbre de estar completamente solo. Quizás la atmósfera tan tétrica habría influido en los fenómenos que esa noche habrían ocurrido. El hombre estaba confundido, pero al menos ese hecho lo había inspirado para escribir por lo menos 2 historias. De todas formas, inexplicablemente, el hombre aún se sentía aterrado. Sentía que algo allá afuera lo observaba. La lluvia se volvió más fuerte y con ella los ruidos. El señor decidió irse a dormir. Había sido un largo y desgastante día, y una aterradora noche, por supuesto. En la mañana, otro ruido lo despertó de golpe. Eran nuevamente unos rasguños sobre la puerta, pero esta vez se escuchaban acompañados de unos leves golpes en la ventana. El hombre, con el corazón en la mano, se dirigió al cuarto principal. Después se sentó justo enfrente de la entrada y se asomó por la parte de abajo de la puerta. Solo se veía que una sombra se movía de un lado a otro. El hombre tomó un espejo y lo giró levemente para ver el reflejo de la criatura, pero solo alcanzó a ver cómo una figura negra humanoide corría hacia la ventana. El ruido ahora se hacía más fuerte en la ventana, pero el hombre no podía ver al exterior, pues la temperatura de las ventanas se habían empañado por completo. Entonces el hombre aproximó su oído a la ventana para escuchar a mayor detalle los golpes que causaban el ruido. Pero finalmente logró ver que lo empañado se borraba poco a poco debido a la respiración de alguien. Y conforme más clara la imagen, se comenzaba a revelar un rostro. Era el de un ser exageradamente pálido, con cabellos largos y descuidados. La cara se veía exageradamente delgada y con rastros de cicatrices por quemaduras. Una sonrisa macabra de oreja a oreja se dibujaba. Poseía unos colmillos largos y afilados y una mirada escalofriante donde lo más deslumbrante era el brillo de sus ojos, más intenso que el de la luna. Después de verse cara a cara con el hombre, dejó ver su mano, la cual tenía rastros de sangre y unas uñas muy largas y afiladas. Después desapareció. Minutos más tarde, el escritor, aterrado y orillado en un rincón, fue testigo de una escena aterradora. La última escena de su vida, cuando observó cómo la perilla de la puerta giraba poco a poco hasta que comenzaba a abrirse.